Para mí es un placer estar aquí y poder ayudar a CESIF a acercaros al ámbito de la industria farmacéutica e intentar que conozcáis de la mano de un excelente profesional un poco más sobre los nuevos retos que nos esperan siempre dentro del marco de responsabilidad que toda industria está obligada a respetar, como vamos a ver ahora. Bien, lo primero que quiero es presentarme. Mi nombre es Pedro González, soy coordinador académico en los másteres de CESIF y gestiono y coordino de manera un poco más especial el máster en dirección de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de producto sanitario, que más tarde os daré a conocer. Precisamente en este máster colabora con nosotros nuestro invitado de hoy. Él es Jaime Rivas Bardavio, es un profesional de amplia experiencia en la industria farmacéutica, donde ha venido desarrollando su carrera profesional en diferentes laboratorios como BMS, AVI, Takeda, y en la actualidad es el responsable del sector healthcare en Silo. Pero sí que prefiero que sea Jaime, que sea el mismo el que termine de presentarse. Buenas tardes, Jaime. Un placer enorme poder contar contigo en esta masterclass de CESIF. Gracias por estar en este rato compartiendo con nosotros y gracias a CESIF pues por la oportunidad, ¿no?, de compartir durante estos pocos minutos las reflexiones un poco sobre un tema, yo creo que de máxima actualidad, ¿no?, que es la innovación, pero a su vez la sostenibilidad. Y en un sector absolutamente crítico, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia, como es la industria farmacéutica. Como decía Pedro, yo tengo una experiencia dilatada en algunas compañías farmacéuticas en los últimos años y ahora estoy en la parte de consultoría en Silo, donde coordino el equipo en la práctica de salud y donde tenemos oportunidad de hablar de muchos de estos temas con clientes, donde va muy vinculada la sostenibilidad a medio y largo plazo, como veremos esta tarde, no solo de los precios de los medicamentos, sino en general del planeta. Por eso me gustaría comenzar haciendo una breve introducción muy genérica sobre lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el espíritu, ¿no?, que es mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás, garantizando al mismo tiempo la protección del planeta. Estos objetivos, todo el mundo conocéis que hubo una cumbre el 25 de septiembre del 2015 en Nueva York, donde 150 jefes de gobierno y de Estado acordaron conseguir estos 17 objetivos en el año 2030. De estos objetivos responden un llamamiento global a todos los sectores, entidades y personas para convertir el mundo en un sitio más habitable y en un sitio mejor donde poder dejar un futuro para las siguientes generaciones. ¿Y qué papel tiene aquí la industria farmacéutica? Pues curiosamente, la industria farmacéutica tiene un foco puesto, o es agente protagonista, mejor dicho, en 6 de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente, ¿por qué? Por el objetivo de la industria farmacéutica es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los ciudadanos, preservar, obviamente, la investigación, invertir en desarrollo e innovación y, sobre todo, fomentar un modelo económico que creo que está demostrando sostenible. Lo que vamos a hacer es cubrir muy brevemente cada uno de estos 6 capítulos para hacer una primera aproximación de la importancia que os he dicho como sector transversal y como sector, yo creo, tractor, que es la industria en cada uno de ellos. El primero de ellos tiene que ver con la salud y el bienestar, es el objetivo 3. Y si hay un objetivo donde realmente se nota la importancia de la industria farmacéutica, básicamente es en este, porque sobre todo lo que se ve es que la introducción de los nuevos fármacos han generado una esperanza de vida cuantificable. Se dice que el 73% de la prolongación de la esperanza de vida lograda en las últimas décadas tiene que ver con la introducción de nuevos medicamentos. Aún más, hay datos de la OCDE que dicen que del 2000 al 2009 se ganó unos 74 años de vida, de los cuales 1,24 corresponden a la introducción de fármacos. Con lo cual, hay algo que realmente es una unidad de medida, ahora que vamos a hablar de resultados en salud en la última parte de esta reflexión, donde se ve la evidencia de la inversión que es la introducción de nuevos fármacos y de nueva tecnología sanitaria realmente a disposición de los pacientes, de los profesionales sanitarios. Otro aspecto importante que me gustaría destacar aquí es realmente no solo el hecho de lo que supone en la esperanza de vida, sino también en
la curación que ha supuesto alguna de estas innovaciones terapéuticas en los últimos años, véase en los últimos 5 años la hepatitis C, a su vez como la cronificación de ciertas enfermedades que no tenían cura. Puede ser el SIDA o puede ser algunas incluso enfermedades oncológicas. Esto da fe realmente de lo que comentaba anteriormente, de la importancia que tiene este factor de la investigación en farmacología y cómo se traduce en un beneficio evidente y cuantificable en la ciudadanía, también desde el punto de vista económico. Sí quería hacer una referencia también a la cobertura sanitaria universal, que es uno de los objetivos o de los subpuntos que hay en este objetivo 3, donde realmente lo que se busca un poco es el acceso a los medicamentos, a las vacunas, que sean eficaces, asequibles y de calidad para todos a nivel mundial. Y respecto a esto, yo creo que la industria ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo en temas de investigación, donde lo que ha intentado es fortalecer este capítulo a través de una inversión anual que supera los 130.000 millones de euros y donde realmente esto supone una garantía de que innovaciones que curarán enfermedades imposibles al día de hoy llegarán. En este aspecto también hay que decir que no solo las enfermedades más prevalentes se está investigando, hay enfermedades como son las enfermedades tropicales desatendidas, donde la industria farmacéutica a nivel mundial tiene más de 500 programas de investigación puestos en marcha. Y esto es importante a la hora de reseñarlo. De hecho, el ejemplo es que hay un 80% menos de mortalidad en África al día de hoy por las vacunas en el sarampión en el periodo del 2000 al 2010. Finalmente, me gustaría también decir que incluso en lugares donde son más o países más desfavorecidos, se está haciendo un cambio de mentalidad por parte de la industria farmacéutica y se están cambiando los modelos de negocio, que son modelos más inclusivos, donde se prevé o donde se proponen fármacos a un coste muchísimo menor que en países occidentales, y creo que el ejemplo ha sido también las vacunas también durante esta pandemia. Sobre esto hay muchísima literatura, os invito a realmente investigar sobre esto, porque realmente cada vez hay más compañías involucradas. Hay un estudio donde centra 47 enfermedades de las 20 compañías más importantes farmacéuticas, donde hay indicadores que demuestran cómo año tras año se consiguen resultados, obviamente, con esta apuesta estratégica que ha realizado la industria. El objetivo 5 habla de igualdad de género y, bueno, básicamente, como conocéis muy bien, porque está ahora realmente en todos los medios de comunicación, se trata de tener una participación plena y efectiva de las mujeres y tener una igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Aquí he de deciros que en datos españoles podemos aportar que alrededor de un 41,3% de mujeres están en comités de dirección de la industria farmacéutica. Esto supone un 3,4 veces más que en las empresas del IBEX, y por otro lado, alrededor de un 22% de las mujeres están en puestos ejecutivos dentro de la industria, que esto supone casi un 3,7 más el nivel de inclusión que hay en las empresas del IBEX. Obviamente queda mucho por hacer, pero yo creo que es un lugar donde es un ejemplo donde se pueden mirar otros sectores donde realmente se produce esta igualdad de género y oportunidades para las mujeres. Respecto al objetivo número 8, de trabajo decente y crecimiento económico, bueno, me gustaría un poco destacar, ¿no?, el liderazgo de la industria farmacéutica en I+D y en empleo de calidad. En I+D, porque solo en España, un dato, se invierten a 15.000 millones de euros realmente en I+D, y a nivel mundial tenemos 750.000 millones de euros por parte de la industria farmacéutica. No os voy a dar más datos, solo me voy a centrar en la parte de lo que también llamamos trabajo decente, que la industria provee en España un trabajo de calidad donde alrededor del 95% de los empleos son indefinidos. La cualificación la representa que alrededor del 65% de los empleados son titulados universitarios y no llega a un 2% los empleados que tienen un trabajo a tiempo parcial. Hay otro aspecto que se ha empezado a trabajar hace unos años, que también obviamente tiene que ver con el paro juvenil, y en los últimos años la industria farmacéutica, de todos los contratos que firma, alrededor del 28% en los últimos 5 años corresponden a jóvenes, con lo cual es otro dato importante a aportar.
Ya en la parte de los 3 últimos objetivos, que tienen que ver con industria, innovación y infraestructuras, bueno, me gustaría destacar que lo que se refiere a investigación, la industria farmacéutica es responsable del 20% de la inversión en I+D realmente en España. O sea, es un motor, tractor en este caso. Y también en cuanto a la tecnología, del cual se generan el 25% de las exportaciones de alta tecnología corresponden a la industria farmacéutica. Respecto al objetivo 12 de producción y consumo responsables, bueno, pues me gustaría un poco en la línea de fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, las infraestructuras, el medio ambiente, realmente empleos ecológicos justamente remunerados y buenas condiciones laborales, aportar que este es un objetivo clave para la industria farmacéutica. Tanto en las plantas de producción de fármacos que se tienen en España, como realmente a través de otros programas que pueden ser más corporativos por parte de la industria, como el programa SIGRE, que muchos de vosotros conoceréis, que tiene que ver con el reciclaje y el tratamiento medioambiental de los residuos y de los medicamentos. Este programa, como sabéis, está puesto en marcha por parte de la industria farmacéutica, por los mayoristas farmacéuticos y para las oficinas de farmacia. Finalmente, me gustaría concluir este bloque hablando de uno de los aspectos, yo creo, que están en el ADN de la industria farmacéutica, que son la creación de alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Yo creo que si hay un sector que demuestra la capacidad de llegar a acuerdos, yo creo que es el sector farmacéutico y como tal un poco pues aportar o decir que en el I+D+I que comentaba anteriormente, por parte de la industria farmacéutica, más del 50% está hecho extramuros, o sea, está hecho con hospitales públicos o privados, con centros de investigación y con universidades. Y esto se hace para conectar tanto la fase preclínica como la fase clínica y generar las condiciones para que estos fármacos tengan una aprobación por parte de las autoridades sanitarias a nivel internacional y a nivel nacional. También destacar que hay un programa que existe que se llama PharmaBiotech, con más de 519 proyectos, donde realmente se pone en contacto a los investigadores preclínicos con las líneas de investigación que tiene la industria farmacéutica y cómo conectar realmente esas áreas de conocimiento para tener un fin común. Y finalmente, otro último ejemplo que quería traer, un poco más alejado de lo que es la investigación, pero sí para la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud, es el Convenio por la Sostenibilidad, Acceso y la Innovación que firmó Farmaindustria con el gobierno español, por el cual todos sabéis que se firmó un acuerdo en el cual lo que se compromete es que no se pasará o se superará el gasto público realmente en medicamentos o que tenga el PIB respecto a lo que suponen los medicamentos. Y en caso de ser así, habrá una compensación por parte de la industria farmacéutica al gobierno español. Esta es una muestra más, como os decía, de las alianzas que son capaces de tejer las compañías que pertenecen a este sector. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Entendemos entonces que si perteneces al ámbito de la industria farmacéutica, no se te puede escapar que innovación e industria farmacéutica son dos conceptos unidos de forma intrínseca. Me gustaría que nos pudieras hablar, aunque ya nos has introducido en este primer bloque, pero ¿cómo está la convivencia entre estos dos conceptos en nuestro país? ¿Cómo lleva la industria farmacéutica española este crecimiento sostenible? Pues respondiendo a tu pregunta, Pedro, yo creo que en el plano ya no global, sino nacional, yo creo que tenemos que poner un poco datos, ¿no?, del contexto, ¿no? El contexto en el que opera la industria tiene un componente de una cierta debilidad financiera en este sistema público, debido a que no alcanzamos el 7% de inversión sanitaria en PIB, que realmente es la media europea y es un compromiso también que tiene el gobierno español para los próximos años, con lo cual hace que haya una infradotación de inversión en la sanidad. Y luego, por otro lado, tiene que ver el tema de la gestión, ¿no? O sea, el sistema de cómo se produce la adquisición de bienes y servicios y la gestión de los recursos. Todo el mundo sabemos que las competencias están transferidas a las 17 comunidades autónomas y realmente hemos vivido también un poco durante la pandemia esta cogobernanza entre el Ministerio y las comunidades autónomas a través de las consejerías de sanidad. Con lo cual yo creo que hay un campo muy importante a la hora de explorar nuevas fórmulas que permitan tanto una mayor dotación presupuestaria como una mejor gestión de los recursos.
Sin embargo, he de destacar que muchas veces la pregunta parece dirigida solo a los nuevos medicamentos y aquí sí que pues, quería un poco aportar un poquito la situación actual, ¿no? Y es que, como reflejo un poquito en esta presentación, a pesar de la crisis que hemos tenido sin precedentes antes de la pandemia y posteriormente, el sistema ha sido capaz de incorporar innovación farmacológica y de tecnología sanitaria incluso durante estos años, ¿no? Ha habido un esfuerzo, yo creo, común por todas las partes para que esto ocurriese. Es verdad que tenemos indicadores donde España, dentro de los países grandes de la Unión Europea, es uno de los países que más tarda en tiempo en incorporar ciertas innovaciones terapéuticas al arsenal terapéutico que dispongan los hospitales públicos o en este caso el Sistema Nacional de Salud a través de atención primaria, y es uno de los temas en los cuales creo que tenemos que hacer seguramente mucho hincapié en los próximos años, buscando fórmulas de las cuales comentaré posteriormente. Y bueno, otro aspecto sí quería decir también de que no solo a través de lo que es la incorporación de los nuevos medicamentos se produce realmente una cierta sostenibilidad, porque yo soy de los que lo veo como una inversión, no lo veo como un gasto. De hecho, veremos ahora mismo algún comentario al respecto sobre este tema, ¿no?, en la parte final. Pero sí me gustaría destacar que hay patologías de alto impacto en tratamientos que han perdido la patente, que están siendo tratados ahora mismo con genéricos y biosimilares. O sea, que a partir de ahora tienen la oportunidad de que no tienen el impacto de fármacos de alto impacto presupuestario, sino que tienen un impacto presupuestario farmacológico reducido. Y luego también recordar que la cuota de medicamentos en España con menos de 10 años es del 30% y ha sido mantenido estable en los últimos años. También hay que decir que todo esto que estoy comentando tiene que ver con el buen funcionamiento regulatorio, con el buen hacer de la Agencia Española del Medicamento y la capacidad, ¿no?, de dotar cómo tiene que llegar la innovación o hueco para la innovación, dejando ahorros para genéricos y biosimilares y tener unas cuotas sostenibles para cada uno de estos segmentos. Finalmente, me gustaría destacar que existen otros mecanismos que tiene en este caso el Estado, el Gobierno español con las comunidades autónomas, como es la fijación del precio de los medicamentos, el sistema de precios de referencia o nuevos modelos de financiación pública, que son estos modelos que comentábamos anteriormente, que se llaman acuerdos innovadores de precio, que pueden ser techos de gasto, que pueden ser un acuerdo determinado en una subpoblación de pacientes, que limitan la introducción de la innovación terapéutica y, por tanto, el impacto en las arcas públicas y en los presupuestos. Finalmente, decía, todo esto tiene que ver con el convenio que se ha firmado por parte de Farmaindustria y el Gobierno español, que garantiza esa sostenibilidad entre el PIB y lo que es la innovación farmacológica. La última parte que quería hacer un breve comentario sobre que los ahorros que se generan en parte del sistema sanitario, se dice que realmente se puede llegar incluso a un ratio de tener una serie de ahorros de casi alrededor de un 40% más de lo que supone, en este caso, la innovación terapéutica en muchas de las áreas terapéuticas donde se trabajan. Me explico. La innovación lo que trae es una eficiencia muchas veces en la gestión de un paciente en un área terapéutica, y esto tiene que ver luego posteriormente con horas ganadas en productividad, con la reducción de lo que es el absentismo laboral, con la capacidad de ser eficientes, obviamente dentro del ámbito tanto de primaria como especializada en la gestión de los pacientes, porque hay una serie de beneficios implícitos más allá de lo que es el fármaco per se, ¿no?, por los beneficios que trae. Con lo cual hay un compendio de características a través del fármaco que garantizan que hay una sostenibilidad en el sistema y que realmente esta colaboración público-privada, que tiene que ser una auténtica premisa para todos nosotros, sea algo que nos guíe en el futuro para ser todavía mucho más sostenibles y mucho más eficientes de lo que somos. Nos queda mucho camino por recorrer, ¿vale?, para afrontar según qué retos. Dentro de la industria e incluso ya fuera de lo que es la industria, fuera del ámbito de la industria farmacéutica, sino ya hablamos gubernamentalmente. Entonces, en este último bloque de esta masterclass, sí que nos gustaría que nos dieras unos trazos de cuál es el futuro que nos espera en esta industria farmacéutica. ¿Qué compromisos de crecimiento y de sostenibilidad podemos esperar?
Bueno, voy a intentar de una manera breve poder abordar esta pregunta que yo creo que es tan interesante pero tan amplia como la que me has planteado, ¿no? Por eso yo aquí he establecido una serie de bloques, ¿no? Nosotros pensamos en este caso, o bueno, particularmente una parte de una reflexión que tenemos en mi equipo en los últimos meses, es como obviamente la vida después del COVID nos ha cambiado a todos, ¿no? Pero yo creo que toda la sociedad ha sido consciente de la importancia y que ha tenido la industria farmacéutica y que tiene al día de hoy, y que seguramente los libros de historia estudiarán realmente cuál fue la contribución que la industria farmacéutica realizó, tanto desde el punto de vista de lo que es la investigación, lo que es el desarrollo, lo que es la producción y la distribución de vacunas, como realmente antes de las vacunas a todos los acuerdos y alianzas que hubo entre centros públicos y privados para generar durante el principio de la pandemia una respuesta unánime al reto mayúsculo que se ha enfrentado la humanidad. Yo creo que esto es algo que nadie duda, ¿no? Alguien la duda. Y esto tiene que ver con que la evaluación de la industria farmacéutica, la evolución en el futuro, pues va a tener tres ejes, ¿no? Desde luego la investigación biomédica es ella, pero está muy vinculada y está no solo en la industria, sino en general, pero en la industria especialmente, con la utilización que tengamos de la inteligencia artificial, la digitalización de nuestro Sistema Nacional de Salud a través de biodatos, a través de la historia clínica, a través de respuestas, a través de algoritmos e inteligencia artificial, como decía, realmente tanto a pautas de tratamiento, como a flujos de pacientes, como a mayor eficiencia del sistema, como a través de las derivaciones. Y luego empezaba con el primero, pero lo he dejado para el final, que no es menos importante, que es la transición ecológica. Es decir, yo creo que nadie en este sector concibe al día de hoy una aproximación por parte de la industria farmacéutica sin tener un compromiso vinculado a lo que comentábamos anteriormente de los 17 ODS, realmente sobre lo que es la transición ecológica, la transición verde, ¿no? Yo creo que nadie lo cuestiona al día de hoy, y un firme compromiso de la industria es obviamente tener una sostenibilidad medioambiental y verde. Otra reflexión que quería hacer muy rápida es que el bienestar de la sociedad en general va a depender en gran medida de la innovación que haya en farmacia. Es decir, yo creo que no se pueden poner límites a la innovación. Yo creo que la inversión que están haciendo las farmacéuticas es absolutamente es un momento absolutamente crítico, ¿no? Tanto en ciertas patologías, como he dicho, para cambiar el futuro, como me ha ocurrido en hepatitis C, o como hablaba de algunas enfermedades donde se ha cronificado enfermedades letales. Y yo creo que hay que promover el I+D+I, hay que desarrollar, hay que facilitar, ¿no?, el acceso temprano a los pacientes a estas terapias, con un compromiso de sostenibilidad por parte, obviamente, del sector. Y esto nos va a llevar a un reto mayúsculo en el cual anda toda la industria farmacéutica y todos los agentes implicados alrededor de la misma, ¿no? La atención de los pacientes va a estar basada en resultados, pero también la financiación de los fármacos va a estar vinculada a los resultados en salud. Ya lo está, de hecho, ¿no? No voy a entrar en los aspectos lo que supone Waltermed o Revalmed por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y cómo se realiza el seguimiento de estos resultados. Pero hay que ir mucho más allá. Tenemos una nueva realidad. Los pacientes que se acercan a las consultas tanto de primarias como de especialidades son pacientes informados. Son pacientes que conocen qué enfermedad tienen, son responsables de su propia enfermedad y a su vez del tratamiento que van a recibir. Y finalmente hay algo que nos va a cambiar la vida, ¿no?, que es la medicina personalizada. Toda la parte que tiene que ver con la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, nos van a llevar a tener tratamientos ad hoc relacionados con lo que es nuestro código genético, y donde vamos a tener capacidad de predecir la respuesta de los tratamientos a cada una de las personas donde se administran. Con lo cual es algo a lo cual nos aventuramos a un campo absolutamente desconocido, pero apasionante en muchos aspectos, como tiene que ver con el aspecto también ético, como tiene que ver con el aspecto del manejo de esta información por parte de los profesionales sanitarios, con una dotación presupuestaria para poder realizar este tipo de medicina, que nos enfrenta a la equidad, a la cohesión, a grandes aspectos que no solo tienen que ver con la medicina personalizada, pero aquí son más acusados.
Y finalmente yo creo que hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Lo comentaba anteriormente en el bloque de la financiación, pero creemos que hay que dotar de más recursos al Sistema Nacional de Salud, hay que gestionarlos de una manera más eficiente, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener mecanismos de control presupuestarios por todas las partes, con transparencia, que garanticen esta sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo, como he dicho anteriormente, un acceso a la innovación con arreglo a la media del resto de países occidentales europeos y que nos permitan limitar, ¿no?, las trabas burocráticas que hemos visto que se pueden evitar, como la pandemia se ha demostrado, cuando hay un bien común, ¿no? Y como realmente esta coalición entre las autoridades sanitarias, los organismos regulatorios, la industria farmacéutica ha permitido como ensayos clínicos que tenían una duración anteriormente 5 veces mayor de lo que han tenido lugar y se han sido capaces de generar pues la solución, o por lo menos parece una solución que tenemos al día de hoy a cada una de las olas que hemos tenido con el COVID-19. Finalmente, hacer un llamamiento otra vez a la colaboración público-privada. Yo creo que no hay manera de entender lo que es la sostenibilidad y la innovación, sino a través de esta colaboración que tenga una serie de normas, que las normas estén claras, que realmente haya una confianza por ambas partes y que se permita que ese compartir datos, ese compartir conocimiento y ese compartir soluciones nos puedan llevar realmente a ser mucho más eficientes y a encontrar estas soluciones en un espectro de tiempo muchísimo más limitado como el que hemos visto, como he dicho anteriormente, con la pandemia. Con lo cual, desde aquí hace un llamamiento también a que el futuro de lo que es el bienestar que puede traer la innovación farmacéutica pasa por esta colaboración público-privada. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que para nosotros ha sido un privilegio absoluto tenerte hoy aquí con nosotros y dando esta Open Class tan interesante. Muchas gracias a ti personalmente y traslada las gracias a Silo por luchar por que estas colaboraciones y estos proyectos cada vez nos hagan un poquito más fácil el futuro a todos. Como os decía, antes de pasar a la ronda de preguntas, os prometí al inicio de este seminario que hablaros del programa que mejor resume todas las áreas que tenemos dentro de la industria farmacéutica. El programa que os puede acercar a determinados puestos de responsabilidad dentro de la industria y este programa que cuenta con un claustro con grandes profesionales y a la prueba me remito porque uno de ellos es quien colabora con nosotros, nuestro invitado Jaime Rivas. Podréis conocer la estructura, los diferentes departamentos, las formas de liderar equipos, cómo gestionar empresas, el marketing tan específico que tenemos dentro de la industria farmacéutica. Así que yo creo que no deberíais dudarlo si queréis impulsar vuestra carrera, si queréis introduciros y ser, ser parte de este futuro, vuestra oportunidad os la brinda CSIF en el máster en Dirección de Empresas Farmacéuticas, Biotecnológicas y de Producto Sanitario. Y estamos a vuestra disposición en los links que os dejarán nuestros compañeros y en nuestra propia web de la escuela. Ahora es vuestro momento. Nos gustaría que nos lanzáis las preguntas que quisierais para que se las traslade a Jaime con mucho gusto. Algo que se os haya quedado en el tintero. Vamos a ver. Vale, Alberto nos pregunta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jaime. ¿Crees que la innovación, el I+D, que se desarrolla actualmente en la industria farmacéutica española es suficiente? ¿Hay margen de mejora? Pues nada, muchas gracias, Alberto, por tu pregunta. Yo creo que el I+D+I que se realiza por parte de la industria farmacéutica en España es de una altísima calidad. Yo creo que los profesionales que existen realmente dentro de la industria farmacéutica en España, junto con la colaboración con un sistema nacional de salud a través de la red tanto de primaria como de especialidad en hospitales, a través de ensayos clínicos, que es donde nosotros podemos ver realmente, ¿no?, tanto la parte preclínica como la parte clínica posteriormente, yo creo que son de la mayor calidad que existe realmente en el mundo. De hecho,
alrededor de farmaindustria existe un programa donde realmente es reconocido por la excelencia, ¿no?, en los ensayos clínicos, en las aprobaciones, que realmente por los comités éticos, realmente y en los resultados, ¿no?, en el reclutamiento, los resultados que se obtienen y cómo se consigue traer esa innovación de fármacos, en este caso experimentales, realmente a nuestro país, ¿no?, que es un beneficio doble, porque básicamente los fármacos en este caso son gratuitos, se puede beneficiar a los pacientes en algunas de las patologías donde incluso no hay cura o no hay una solución, y realmente los profesionales sanitarios pueden familiarizarse con el uso y el manejo de estos pacientes y de estos fármacos. Dicho lo cual, como todo seguramente en la vida, pues obviamente estamos en un proceso de mejora continua y todo puede tener una mejora, ¿no? O sea que, pero sí decirte que yo creo que somos uno de los países donde hay una excelencia realmente en la investigación y en los profesionales, tanto privados como públicos, que realmente hay detrás de la misma. Gracias, Jaime. Bien, Pedro nos pregunta, ¿cómo ves la inversión en innovación en España? Dado los últimos acontecimientos, ¿está al alza? Bueno, yo creo que es distinto el grado de porcentaje, ¿no?, de lo que tenemos de información desde el punto de vista privado a lo que existe en el sector público, ¿no? Yo sí que creo que nosotros tenemos una serie de, como he dicho, un déficit de inversión sanitaria en PIB, que debería estar rondando el 7% del Producto Interior Bruto, y es un compromiso, repito, del Gobierno español, que debería haber estado en presupuestos generales del Estado enviados a Bruselas, pero que no aparece esa cantidad y estamos todavía cercanos al 6%, limita muchísimo, obviamente, en este caso la capacidad. Cada punto de PIB puede estar alrededor de 500.000 millones de euros, ¿no?, lo que supone para el sector sanitario. Y luego tenemos una segunda variable, el sector público, que es la asimetría que se produce por comunidades autónomas. Si vais a datos publicados en inversión el último año, en el 2020, por parte de las comunidades autónomas en gasto sanitario, veréis que hay un umbral desde la comunidad autónoma que más invierte, que es el País Vasco, a la comunidad autónoma que menos invierte, que es en este caso Andalucía. Es verdad que parten obviamente de modelos de financiación y fiscales distintos, pero realmente hay un diferencial de unos 700 euros por habitante, con lo cual eso obviamente limita, ¿no?, obviamente las posibilidades de mucha inversión y de calidad realmente dentro del sector, en este caso sanitario público, de cada una de las comunidades autónomas. Con lo cual, deciros que esta pregunta tiene muchos matices, tiene que ser desde el ámbito privado, si es del ámbito público, dentro del ámbito público, si estamos hablando de institutos como Carlos III o estamos hablando de inversión en gasto sanitario. Bueno, es una pregunta muy amplia y que seguramente pues, tendría muchísimas respuestas. Estupendo, Jaime. Mira, Cari nos pregunta, según tu visión, Jaime, dentro de la industria farmacéutica, ¿qué áreas terapéuticas son las que crecerán en los siguientes 5 años, considerando las secuelas derivadas por el tema de la pandemia? ¿Cuáles serían las 5 top? Bueno, yo creo que hay una que es evidente y es clara, o sea, la inversión en vacunas, yo creo que es algo que es uno de los grandes tributarios, ¿no?, de lo que ha ocurrido y de la prevención del sistema de salud pública del cual se van a dotar, y en este caso España no es una excepción, donde se ha visto la necesidad de dotar de un sistema mucho más robusto para prevenir futuras pandemias. Obviamente oncología, yo creo que oncología es un sector que, bueno, pues obviamente todo el mundo conoce la complicación y las complicaciones de estas patologías. Hematología, yo creo que otro sector que a través de diferentes enfermedades, yo creo que es un sector que también va a tener muchísima inversión e investigación, y de hecho lo tiene. El Horizon Scanning que puedes ver de las moléculas en investigación es lo que determina. Otra área yo creo muy importante también es enfermedades raras. Es un segmento distinto de todo lo que estábamos hablando por el número de pacientes a los que se dirige esta investigación, pero esta investigación también requiere una grandísima inversión para una población muchísimo menor, con lo cual el coste unitario es muy grande por paciente, ¿no? Y eso requiere abordajes de sostenibilidad distintos de los que podemos hablar en otras terapias como puede ser oncología o hematología.
Y yo creo que también finalmente salud mental. Ahora yo creo que es una de las enfermedades que ha emergido, ¿no?, después de la pandemia también como una enfermedad silente y latente. Quizás a lo mejor es uno de los aspectos, el Alzheimer representa a lo mejor una de esas enfermedades que también son más paradigmáticas, pero no solo es esta enfermedad. Yo creo que es un lugar donde a través de los planes de salud o estrategias nacionales que se están implementando llevarán bueno, a una inversión que ya está viniendo por parte de la industria farmacéutica, pero que tendrá un reflejo a nivel social. Con lo cual yo creo que estas 4 o 5 áreas que he mencionado, disculpad si me dejo alguna más así a bote pronto, pero yo creo que serían las más significativas. Y perdón, una sí que obviamente es transversal, que tiene que ver un poco con lo que es, bueno, pues de hecho en oncología he hablado de oncología en general, dentro de oncología podemos hablar de las terapias CAR-T, pero a su vez también de las terapias celulares o terapias avanzadas que van a ser disruptivas y que nos van a llevar bueno, pues a parámetros distintos o paradigmas distintos de lo que traía la innovación, ¿no? Porque son parecido un poco a lo que he comentado anteriormente, las enfermedades raras, son enfermedades muy minoritarias, con un coste muy alto por la investigación que atesoran y la complejidad que tiene tanto la investigación como la fabricación y la logística de estos fármacos, que hacen que tengamos que tener pues, marcos de colaboración de dicho público-privadas para financiar estas terapias. Pero desde luego esto es un cambio que ha venido para quedarse y tenemos que afrontarlo, pues como lo he dicho anteriormente, ¿no?, con un aspecto muy colaborativo. Perfecto, Jaime. Parece que está teniendo bastante éxito. Tenemos una pregunta que nos lanzan por privado. Eso es que está siendo una charla interesante. A la gente le está llamando la atención. Nos dice Fernando, ¿cuánto de cerca podemos decir que está el mundo de la inteligencia artificial aplicado al sector health? Pues gracias, Fernando. Yo creo que existen muchos ejemplos en la industria farmacéutica, principalmente a través de sus grandes corporaciones. Ha habido grandes acuerdos bueno, pues con grandes compañías, por no citar nombres comerciales, por no dejarme luego a nadie, pero yo creo que se han hecho muchas inversiones o acuerdos, en este caso corporativos. Yo creo que en el caso español está costando más que lleguen realmente ese tipo de acuerdos que se firman desde los headquarters a nivel internacional, a nivel global, y cuesta a veces más que se propugnen esos acuerdos. Sin embargo, deciros que en los últimos 2 años sí que hemos visto, o yo particularmente sí que he visto una profusión de movimiento por parte de compañías innovadoras en la industria farmacéutica, llegando a acuerdos con proveedores relacionados con inteligencia artificial para o hacer algunos pilotos o ponerlos a disposición realmente un poco para, bueno, explorar iniciativas en áreas terapéuticas o en temas incluso internos de las propias compañías, ¿no?, que tiene que ver con áreas transversales, como la información que le llega a la industria farmacéutica del exterior a través de atención al cliente, ¿no? O sea, yo sí que he visto, que os digo, muchos o grandes acuerdos a nivel global. Creo que es imparable, creo que la industria farmacéutica, siempre lo digo, para mí es o será una parte de la solución, pero no es la solución total. El fármaco será con una serie de servicios alrededor del fármaco, y entre ellos obviamente está la digitalización, la inteligencia artificial, parte de la solución global que tendrá un paciente, ¿no? Con lo cual no se venderá simplemente un fármaco, sino que se venderá la solución. Y para eso las alianzas, como os comentado anteriormente, y en este caso con proveedores de tecnología, ya sea Internet de las Cosas, ya sea iCloud o inteligencia artificial, es absolutamente básica. De hecho, sí que deciros que en este plano, donde sí se ha producido una auténtica revolución es en la investigación. En la investigación sí que la inversión que ha hecho la industria farmacéutica con compañías en inteligencia artificial está siendo absolutamente brutal. Con lo cual, bueno, los resultados tardarán un poquito más en llegar, pero eso abarata costes de una manera infinita a la hora de investigar, y sobre todo es mucho más preciso a la hora de encontrar fármacos, como os decía, muy vinculados a medicina personalizada, que den respuestas realmente, ¿no?, a la naturaleza de un paciente y a el mejor tratamiento para el mismo. Bueno, pero muchas gracias. Mira, Karim Ocampo quiere retomar
su anterior pregunta, que cuáles serán las áreas terapéuticas que crecerán. En este caso, nos pregunta, dentro del campo de la genética, ¿cuáles serían aquellas, qué terapias tendrán mayor crecimiento en los siguientes 5 años? Bueno, yo creo que las terapias génicas es un mundo, ¿no? Como la terapia tisular, ¿no? O como realmente la terapia celular, ¿no? De alguna manera. A ver, yo creo que no me enfocaría realmente en un segmento o un subsegmento. Yo creo que como concepto, ¿no? Las terapias génicas están ya aquí, han venido para quedarse, como os decía. El problema que tenemos del abordaje de estas terapias es si los modelos de introducción de acceso tradicionales son suficientes para abordar este tipo de terapias. Y el ejemplo, os decía anteriormente, con terapia avanzada ha sido los CAR-Ts, ¿no? O sea, la terapia oncológica con CAR-Ts, donde se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de la administración pública y también de los laboratorios que tienen estas terapias para poder introducir estos fármacos en el arsenal terapéutico de financiación pública. Pero es una solución. Lo que viene, como apuntabas ahora mismo con la terapia génica, va mucho más allá. Yo creo que en este aspecto, mi opinión personal es que deberíamos ir más rápidos de lo que vamos para entender con ese Horizon Scanning que os comentaba anteriormente, es qué tipo de moléculas, qué tipo de soluciones van a llegar en los próximos 3, 5 o 10 años y permitir adaptar el sistema, que obviamente nunca va a tener recursos suficientes para poder atender a toda la innovación, pero poder hacer una priorización con una serie de criterios mucho más objetivos que permitan que esta innovación profundamente novedosa, ¿no? A través de la secuenciación del genoma, a través de los biomarcadores, bueno, y a través de lo que son soluciones integrales para el paciente, pues permitan que sean asumidos por el Sistema Nacional de Salud, porque al día de hoy esta terapia génica es una solución per se y hay que verlo eso como una inversión en la cual el paciente seguramente con ese tratamiento tendrá una curación que no permita que el paciente consuma recursos del Sistema Nacional de Salud de por vida, esté tomando tratamientos de por vida o pierda horas de absentismo de sus familiares, bueno, de costes indirectos que obviamente están en otros apartados presupuestarios, pero es un coste para la sociedad y es un coste para las familias, ¿no? Con lo cual, yo creo que la terapia génica es un catalizador para que tengamos nuevos modelos de introducción de la innovación. Pues muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que ha sido todo un placer, vuelvo a repetir, un privilegio que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos, gracias por vuestras preguntas, gracias por vuestra atención y bueno, deciros simplemente que todas las respuestas a preguntas que os podáis formular las tendréis dentro de nuestro máster en dirección de empresas farmacéuticas online, que estamos a vuestra disposición y que esperamos veros muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias y buenas tardes.